La historia detrás del glorioso KV-2 ha permanecido, por demasiado tiempo, alejada del centro de atención, oculta en las sombras de los relatos más conocidos de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy vamos a corregir esa injusticia histórica. ¿Por qué se creó este tanque tan extraño, tan grotesco, tan absolutamente descomunal de esa manera? ¿Qué propósito podía tener una máquina semejante? ¿Y por qué llegó a ser, aunque fuera por un breve y fugaz instante, el vehículo más temido de todo el frente oriental? ¿Cómo era realmente formar parte de su tripulación? Vivir dentro de esa bestia de acero en medio del infierno de la guerra. Todo eso lo vas a descubrir en este video. Comencemos. El nacimiento de un monstruo. La guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia, estallada en el año 1939, dejó al descubierto una debilidad evidente, brutal, sangrante en el blindaje soviético. Sus tanques, diseñados para avanzar, no tenían el poder de fuego necesario para atravesar las fortificaciones bien construidas, infranqueables, del ejército finlandés. El muro de Mannerheim, como era conocido, se convirtió en una pesadilla para los comandantes soviéticos. El tanque pesado Klim Voroshilov, mejor conocido como el KV-1, estaba excelentemente blindado para los estándares del momento, pero montaba un modesto, y en ese contexto, casi inútil, cañón de 76 milímetros. Esa arma no tenía el poder necesario para destruir búnkeres de concreto reforzado ni posiciones fortificadas. Los altos mandos militares soviéticos exigieron una solución inmediata. Y cuando el Kremlin exige, no se espera una respuesta lógica o razonada, se exige cumplimiento absoluto y rápido. En lugar de desarrollar una pieza de artillería autopropulsada con una casamata fija, una solución que llegaría mucho más adelante en la guerra, los ingenieros soviéticos tomaron una decisión tan absurda, tan surrealista, que solo puede explicarse bajo los efectos de una buena cantidad de vodka. ¿Y si simplemente colocamos un obús gigantesco, colosal, descomunal, dentro de una torreta igualmente masiva sobre el chasis de un tanque ya existente? ¿Qué podría salir mal? El proceso de diseño fue, como era costumbre en tiempos de Stalin, apresurado, improvisado y cargado de tensión. En apenas 2 semanas, sí, solo 14 días, los ingenieros soviéticos crearon una torreta prototipo capaz de albergar el colosal obús M10 de 152 milímetros. El doble de calibre debía ser suficiente para hacer el trabajo que el cañón anterior no podía cumplir. Esta torreta, todo menos convencional, fue instalada sobre el chasis del KV, dando origen a lo que inicialmente se llamó el KV Bolshaya Bashня, que en ruso significa KV de Torre Grande. 4 prototipos del KV recibieron esta monstruosa torre, y las pruebas de combate comenzaron de inmediato, casi sin evaluación ni ajustes. Cuando tu líder tiene la costumbre de hacer desaparecer a quienes lo decepcionan, tú entregas lo que pide, a tiempo, sin importar si es un engendro mecánico destinado al desastre. Así nació esta mole, a la que más tarde se conocería con apodos coloridos y evocadores como el frigorífico soviético o la fortaleza móvil. Cuando estos prototipos llegaron al frente de combate en Finlandia, fueron asignados a la 20ª Brigada de Tanques Pesados para pruebas en combate. Los resultados fueron sorprendentes, casi increíbles. En un caso documentado, un KV-2 recibió 22 impactos directos sin quedar fuera de combate. Los cañones antitanque finlandeses simplemente dejaron de disparar después de solo 3 impactos que no lograron causar ningún daño real, en parte por la escasez de munición entre los defensores fineses, pero sobre todo porque sus proyectiles simplemente rebotaban o se desintegraban contra esos monstruos soviéticos sobre orugas. El tamaño descomunal y el blindaje casi impenetrable de estos tanques les valieron el apodo de acorazado, otorgado por sus propias tripulaciones. Y en los documentos técnicos, el KV-2 parecía imbatible. Entre 75 y 110 milímetros de acero protegían a sus ocupantes de prácticamente todas las armas antitanque existentes en esa época. Y no había casi nada en el campo de batalla que pudiera resistir un impacto directo de un proyectil altamente explosivo de 152 milímetros lanzado desde un obús. Pero las verdaderas pesadillas para los tripulantes comenzaban justo en el momento en que intentaban usar esta máquina como lo que teóricamente era, un tanque de guerra. El primer problema, el peso. El KV estándar ya era una bestia de 45 toneladas, con una transmisión que ya sufría bajo esa carga. El KV-2, con su inmensa torreta de 12 toneladas adicionales, alcanzaba un peso total superior a las 53 toneladas. Y, en su infinita sabiduría,
Los ingenieros soviéticos, bajo la presión del tiempo y el miedo a la represalia, decidieron no mejorar ni el motor ni la transmisión para soportar semejante carga adicional. El resultado fue catastrófico. El anillo de la torreta sufría una tensión brutal. El motor y la caja de cambios operaban al borde del colapso. El tanque, sobre el papel, podía alcanzar una velocidad máxima de 25 km por hora en carretera. Pero fuera del asfalto, entre barro, nieve o campo abierto, esa cifra se reducía a un patético y lamentable 12 km por hora. Y eso, claro, suponiendo que el tanque no se averiara antes de siquiera entrar en acción. Porque cuando tu vehículo de guerra tiene más probabilidades de quedar inmovilizado por fallos mecánicos propios que por el fuego enemigo, sabes, en lo más profundo de tu alma, que estás en serios problemas. Pero si creías que todo lo anterior era lo peor, espera. Porque cuando hablamos de la torreta, la situación se vuelve todavía más oscura, más trágica, más ridícula. Tras el aparente éxito inicial de los prototipos, las autoridades soviéticas, tan rápidas para sacar conclusiones como para emitir órdenes inapelables, autorizaron la producción de 100 unidades del KV-2 y 130 unidades del KV-1. Sin embargo, para ese momento, ya se habían fabricado 20 torretas preliminares, un modelo de preproducción que pronto sería abandonado. La versión final del KV-2 difería de manera significativa con respecto a esos primeros modelos, para resolver varios problemas, y sobre todo, para facilitar una producción a escala industrial que no colapsara las fábricas, se rediseñó completamente la torreta. Se descartó el modelo anterior con superficies anguladas, conocido como MT-1, y se sustituyó por un nuevo diseño de planchas laminadas, mucho más simple, que formaban una torreta de 6 lados con paredes completamente verticales. Esta nueva configuración recibió el nombre de MT-2. Este rediseño dio lugar a dos apariencias muy distintas entre los KV-2 existentes. Los primeros, con su torreta inclinada y aristas complejas. Los siguientes, con una torre más simple, angulosa, compacta, aunque igual de enorme. Además, la nueva torreta incorporaba un cañón mejorado y una ametralladora coaxial para reemplazar las aberturas para pistolas presentes en el diseño MT-1. Pero a pesar de estas modificaciones y de que el nuevo diseño lograba reducir el peso en unas 2 toneladas, no fue suficiente, ni siquiera cerca. Los defectos fundamentales del KV-2 eran demasiado profundos, irremediables. Se siguió utilizando el mismo motor eléctrico para girar la torreta, a pesar de que esta nueva versión era incluso más pesada y mucho más desequilibrada. Lograr una rotación completa de 360 grados requería aproximadamente 40 segundos, pero solo si se estaba sobre un terreno completamente plano y estable, lo cual era casi imposible en los campos de batalla reales. Si ese sistema eléctrico fallaba, y créeme, fallaba con frecuencia, la tripulación debía usar la rotación manual, y dependiendo del terreno, esa maniobra podía tardar hasta 3 minutos, 3 eternos, dolorosos, desesperantes minutos, para girar en círculo completo. Si el tanque se encontraba ligeramente inclinado, en una colina, un foso o incluso un simple bache, la torreta podía tardar mucho más en girar, o directamente atascarse, quedar completamente bloqueada, inútil. Y como si eso fuera poco, la torreta tenía la inquietante tendencia a girar por sí sola, a deslizarse bajo su propio peso si no estaba asegurada, lo cual, en el caos de una batalla, podía ser potencialmente mortal para cualquiera que estuviera cerca del blindado. Además, el tanque debía detenerse por completo antes de disparar su obús, porque el retroceso generado por semejante monstruosidad era tan violento que podía causar daños estructurales a la propia máquina. Pero el mayor problema, el más serio, el más temido, era su diseño con un centro de gravedad altísimo. Era extremadamente fácil que el tanque volcara, que se volcara por completo. Los tanquistas soviéticos confesaban que temían más a las pendientes que a los propios tanques enemigos. Y no los culpamos, pero aún no hemos hablado de lo que ocurría dentro de esa torreta. Si creías que conducirlo y apuntar con él era un infierno, intenta ser cargador dentro de ese ataúd móvil. Uno de los proyectiles que debía manipular el cargador pesaba aproximadamente 40 kilogramos, unos 88 libras, y debía ser cargado en 2 partes separadas. Y no por uno, sino por 2 cargadores trabajando juntos. Primero, el proyectil de 20 kilogramos, que estaba almacenado en compartimientos ubicados en el hueco del chasis, debajo de la torreta. Luego, con una escalera, debían subir el proyectil hasta la recámara del cañón, introducirlo con fuerza, y después cargar el propelente por separado, detrás del proyectil.
Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas más leyendas, tanques olvidados y batallas increíbles que merecen ser contadas, y tú puedes estar aquí para cada una de ellas. En teoría, todo esto permitía una cadencia de fuego de aproximadamente 2 disparos por minuto, pero en la práctica, en el fragor del combate, ese tiempo se extendía. A veces necesitaban 2, incluso 3 minutos completos para realizar un solo disparo. 3 minutos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con una altura descomunal de 12 pies, unos 3 metros con 60 centímetros, la silueta del KV-2 era absolutamente imposible de ignorar en el campo de batalla. Un blanco perfecto, una mole visible desde cualquier punto, un gigante demasiado lento para esconderse y demasiado orgulloso para huir. Los soldados alemanes lo apodaron el refrigerador soviético, debido a su torreta cuadrada, masiva y tosca, aunque por supuesto, las risas se extinguían al instante cuando sus proyectiles rebotaban inútilmente contra el blindaje espeso de esa monstruosidad de acero. Las armas alemanas de los primeros días eran de pequeño calibre, 37 milímetros y 50 milímetros, y durante un breve pero crítico periodo, solo el cañón antiaéreo de 88 milímetros, el famoso Flak, podía destruir con eficacia a los tanques pesados soviéticos. Los tanques alemanes intentaban inmovilizarlos o flanquearlos, aprovechando su mayor movilidad, mientras que artillería o infantería se encargaban de rematar al coloso. No era raro, no, en absoluto, que un solo KV-2 arruinara el día entero de una columna alemana completa, hasta que se quedaba sin munición, o, como tantas veces ocurría, simplemente se descomponía. Porque todo lo que podía salir mal con el KV-2, salió mal. Durante la Operación Barbarroja, la gran mayoría de los KV-2 fueron abandonados por sus propias tripulaciones. Las razones eran siempre las mismas: fallos mecánicos, averías del motor, o la más simple y trágica, falta de combustible. Al finalizar su ciclo de producción, se habrían fabricado un total de 204 KV-2, pero, lamentablemente, eso solo sumaba al sufrimiento de quienes debían tripularlos. A ese infierno mecánico se le añadía otro tormento, una decisión que solo puede calificarse como soviética. El alto mando militar clasificó estos gigantescos y completamente imposibles de ocultar tanques como armas secretas, como si una mole de más de 50 toneladas y 12 pies de altura pudiera camuflarse en la estepa. Algunas unidades recibieron tanques sin municiones, sin una sola bala, y la mayoría de las tripulaciones apenas contaban con unas escasas 10 horas de entrenamiento antes de ser empujadas, literalmente, al campo de batalla, a la muerte. Y como si el absurdo no fuera suficiente, el KV-2 jamás se utilizó según lo que dictaba su diseño original. Fue concebido como un destructor de fortificaciones, una bestia que avanzaría lentamente, sin miedo alguno al fuego enemigo, y que eliminaría búnkeres y posiciones fortificadas con su cañón de 152 milímetros. Para eso, sí, para eso servía, y lo hacía bien, pero en lugar de eso, fue lanzado, sin piedad, sin lógica, a combates defensivos desesperados contra un ejército alemán bien organizado, coordinado y en pleno avance. Era como intentar matar moscas con un mazo de guerra. Técnicamente era lo bastante poderoso, sí, pero desesperadamente inadecuado para la tarea. Aún así, de vez en cuando, en las manos correctas y en el lugar preciso, un solo KV-2 podía provocar un verdadero dolor de cabeza al ejército invasor, como ocurrió cuando la oscuridad cayó sobre Lituania, la noche del 23 de junio de 1941. En los alrededores de la ciudad de Reni, los lugareños observaron con asombro cómo un tanque soviético, maltratado y cubierto de polvo, avanzaba pesadamente hasta posicionarse sobre una carretera de suministro crítica. Allí, sin más, el tanque se detuvo y apagó su motor. Los civiles asumieron que la tripulación lo había abandonado. Pensaron que era otro tanque averiado, quizás sin combustible. Durante toda la noche y todo el día siguiente, nadie se movió cerca del vehículo. No se veía alma alguna, silencio total. Mientras tanto, la sexta división Panzer alemana avanzaba sin descanso por la región y se esperaba que llegara a esa carretera en cualquier momento. La patrulla de reconocimiento alemana avistó el tanque soviético aparcado al borde del camino. Enorme, intimidante, pero aparentemente muerto. Seguramente, pensaron, se trataba de otro coloso averiado y olvidado. Nada parecía fuera de lo común.
Nadie se movía cerca del tanque, ningún alma a la vista. La carretera parecía despejada. Una columna alemana continuó su marcha sin mayor precaución, hasta que, de pronto, algo se movió. Parecía que la torreta de aquel tanque soviético abandonado comenzaba a girar lentamente. Tal vez era solo una ilusión óptica desde la distancia, tal vez no. Un instante después, la verdad quedó clara. El enorme cañón se alineó con la carretera y disparó. Un único disparo, brutal y preciso. El proyectil impactó de lleno en el convoy alemán. 12 camiones comenzaron a arder como antorchas en la noche báltica. El caos se desató. Los alemanes corrieron en todas direcciones, presas del pánico, mientras el KV-2 disparaba contra todo lo que se movía. Reaccionando con rapidez, organizaron una respuesta desesperada. Llevaron al frente 4 cañones antitanque de 50 milímetros. Dispararon una y otra vez, pero sus proyectiles rebotaban como si estuvieran lanzando piedras contra una muralla. Entonces llegó la orden que todos esperaban. Traigan el 88. El legendario cañón Flak de 88 milímetros, temido por todos, fue arrastrado hasta la línea de fuego. La tripulación soviética del KV-2, 6 hombres encerrados en una caja de acero, observaba en silencio cómo los alemanes preparaban su artillería. Sabían que eso podría ser el fin, y aún así, esperaron. Esperaron a que el cañón enemigo se acercara, a que se detuviera, a que su tripulación bajara la guardia, y entonces, con precisión quirúrgica, dispararon. Una única bala de alto explosivo salió del cañón del KV-2, y el 88 desapareció en una bola de fuego y acero. El arma más temida de los alemanes, destruida antes siquiera de disparar una vez. El combate continuó durante el día. La furia de la Wehrmacht se desató por completo. Infantería, tanques, ametralladoras, ataques coordinados. Nada funcionaba. Una y otra vez, el solitario KV-2 repelía todo intento por destruirlo. Una bestia de acero deteniendo a toda una división Panzer. Cuando cayó la noche, los alemanes enviaron zapadores con explosivos. Se acercaron sigilosamente, arrastrándose entre la oscuridad y el barro. Pero también fallaron. El monstruo seguía en pie. Con la llegada del amanecer, la estrategia cambió. Una columna de tanques Panzer avanzó como señuelo, distrayendo al KV-2 mientras soldados de infantería rodeaban la posición. Cuando la torreta del coloso giró hacia los tanques, los alemanes vieron su oportunidad, se acercaron lo suficiente y a través de las ranuras de visión arrojaron granadas. Hubo una explosión, y luego, silencio. Cuando los soldados inspeccionaron el cascarón humeante del tanque, encontraron los restos carbonizados de los 6 tripulantes. Se habían quedado hasta el final, sin rendirse, sin abandonar su posición. El coronel alemán Raus, profundamente impresionado por la valentía o la locura de esos hombres, ordenó que fueran enterrados con todos los honores militares. Sus nombres, sin embargo, siguen siendo desconocidos, un sacrificio que el tiempo casi olvidó. La producción del KV-2 había cesado ya en octubre de 1941. Las fábricas soviéticas estaban siendo evacuadas hacia el este, huyendo del avance alemán. Para cuando terminó ese mismo año, casi todos los KV-2 en servicio habían sido abandonados, destruidos o capturados por el enemigo. Pero las dolorosas lecciones que dejó su diseño no fueron en vano. Más adelante, armas como el Su-152, con el mismo calibre pero un diseño más práctico, demostrarían lo que el KV-2 intentó ser desde el principio, una máquina de destrucción imparable. Hoy en día, solo sobrevive un único KV-2 funcional en todo el mundo. Así que, la próxima vez que veas esa silueta inconfundible, esa torreta gigantesca que parece una nevera soviética montada sobre orugas, recuerda su historia. No solo la del tanque, sino la de los hombres que vivieron, lucharon y murieron dentro de él.